Ben, hola, boas tardes, benvidas, benvidos a esta nova sesión do ciclo Pensarmos, que, como sabedes, nos convoca aquí mensualmente para pensar en común sobre os grandes desafíos da contemporaneidade. Para min é un placer hoxe estar aquí sustituindo a presidenta, que está en viaxe de traballo, lonxe de Galicia, e digo que, bueno, que é un placer singular polo tema e polas persoas que nos acompañan hoxe, que presentará a seguir Carme Adán, a coordinadora da sección de pensamento do Consello da Cultura. A protagonista da nosa tarde hoxe é Carmen Velayos. Tedes no programa o título da súa intervención, Retos e compromisos morais ante o cambio climático, e eu quero agradecerle tamén moi singularmente a Juan José Pernas García, compañeiro da Universidade da Coruña, profesor de Dereito Administrativo e especialista en Dereito Ambiental, que asumise ese rol non sempre grato e ás veces complexo, non, de retrucar e pensar ás veces un pouco contra, non, estimular, poñer un pouco a compañeira de debate ante o abismo de alguna maneira, e polo tanto un papel, como decía, difícil, que lle agradecemos tamén especialmente a súa xenerosidade en aceptar estar aquí para provocar a Carmen Velayos. Ben, eu só teño que decir, só quería decir unha cousa, que agradezo especialmente. Carmen é unha pioneira da ética ecolóxica e creo que é moi oportuno que pensemos nesta cuestión que estes días, estas semanas, ocupa as redes sociais, ocupa as portadas dos xornais, que está na axenda política aparentemente, polo menos, non? E que é unha cuestión que se aborda doito ben desde un punto de vista excesivamente, na miña opinión, pragmático, non, en termos de supervivencia da humanidade, dunha supervivencia non só demográfica, sino quase antropolóxica, ou en termos economicistas, bueno, isto non se resiste, entón o capitalismo non pode sobrevivir se non muda, pero casi me preocupa un pouco que se plantea mesmo en termos de supervivencia da sociedade capitalista, non? E eu creo que é moi de agradecer que levemos o tema e que o pensemos desde unha perspectiva moral, non? Creo que un pouco volver ás orixes e recuperar o que a mí me parece que deben ser os termos iniciais do debate. E, polo tanto, creo que temos un tempo por diante para pensarmos, para profundizarmos, e reitero o agradecemento do Consello da Cultura Galega e deixo xa aquí coa coordinadora, que é a líder deste grupo de mulleres e de homes que están efectivamente diseñando este programa mensual, bueno, que tantas alegrías e tantos ratos de intensidade intelectual nos está a dar. Bueno, non. E además sempre me abandona, Loli, despois de que fala. Moi ben. Bueno, boa tarde, moitísimas grazas pola vosa asistencia e moitísimas grazas, como xa fixo a secretaria da Executiva do Consello da Cultura Galega, tanto a Carmen Velayos como a Juan José Pernas, por asumir este reto de dialogar e pensar conxuntamente sobre un tema que serán os mozos e as mozas os que nos den unha lección. Para os que e os que somos ensinantes de secundaria, mañá hai unha xornada convocada de folga e justamente a xente máis moza, que nos está dicindo que hai unha ausencia por pensar e unha ausencia, sobre todo, por actuar a respecto do cambio climático. Nos están pedindo contas de que planeta, que situación lles estamos deixando e lles estamos legando para o futuro. Nun tempo había como un compromiso ético coas xeracións futuras que de alguna forma rachouse, e seguramente será a nosa xeración a que se criou unha idea de un progreso casi material, intelectual infinito, que a xente moza llega cal ese progreso, que mundo lles queda legado tanto materialmente como incluso nos discursos máis teóricos. A verdade é que me resulta especialmente grato que a xente moza tome esa conciencia, salga ás rúas e convoque folga para, de alguna forma, buscar cal vai a ser o seu futuro, e justamente con esa idea, que queremos un futuro diferente. Neste ciclo, que é o ciclo Pensarmos, cando dos temas propostos e o cambio climático, era
evidente, non? E además foi proposto por un membro da sección de pensamento como o profesor Casares, é un dos temas de actualidade e un dos temas que ademais posiblemente estamos deixando tanto na senda do pensar como na senda da actuación política como nesa senda que se chama, no? Pues, incluso ahora que estamos convocados a unas novas eleccións, casi de alguna forma, e perdonadme que o diga, xa para adiantar, como sempre está, pero non sei se está tomado na súa profundidade e na súa intensidade que debería estar, non? Entón, eu creo que o meu papel xa vai chegado porque tanto o profesor de Dereito Administrativo e especialista en temas medioambientais como a propia Carmen Velayos, que aquí hoxe nos acompaña como ponente, levan moito traballado este tema. Nos despois faremos un coloquio con todas os asistentes, pero nome a sección de pensamento do Consello de Cultura, gracias por achegaros a Compostela, por estaros con nos, e a todas e todos vos seguimos contando para o mes de outubro e o mes de novembro con temas tamén de actualidade. Moitas grazas. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Un pouco o meu papel, que non sei, bueno, consiste un pouco en acompañar, non, a Carmen nesta interesante sesión, non, dos retos morais ante o cambio climático, un pouco a preparación de un pouco dese rol que teño que asumir, esperemos que o mellor posible. Pois o que, basicamente, o que fixen foi acudir a un par de lecturas que me facilitou Carmen, un pouco para partir dese emplantexamento, intentar, bueno, pues, desde a miña mente máis xurídica, non, que o mellor é máis pobre seguramente neste plano, pois intentar facer algunha reflexión, non, que pudera aportar algo e, sobre todo, pues, incitar un pouco o debate, non, dos que estamos aquí hoxe. E nunha das lecturas das que falo, un libro recentemente publicado, bueno, creo que no ano 2015, o cambio climático e o límite do individualismo, se facía unha referencia precisamente partindo desa premisa da que parte Carmen, que comparto, non, que a necesidade de desenvolver unha ética basada na cooperación e, bueno, pouco a pouco ir deixando de lado unha ética máis basada no individuo, que non tome en consideración o interese colectivo, non, o interese, a preocupación común que compartimos polo cambio climático a nivel global. Ela fai mención nun determinado momento a necesidade nese contexto, nese camiño a desenvolver a necesidade de habilidades sociales, non, como a capacidade de diálogo e a creación de lugares de encontro, non. Nese sentido, agradecer ao Consello da Cultura Galega que cree estes espazos que a veces desde o ámbito universitario son excesivamente pechados e creo que hai unha cuestión pendente, non, para que os que traballamos aportando a nosa perspectiva sempre parcial podamos reflexionar, non, máis en sociedade e menos quizáis nos entornos pechados do ámbito universitario. E un pouco con estas lecturas e tamén da perplexidade dos últimos 30 anos, non, con relación ao tema do cambio climático, claro, hai cuestións que levan a unha reflexión e que quería trasladar precisamente a Carmen e que entendo que vai a tratar na súa exposición, que levamos 30 anos, con datos que se repiten desde os anos 90, co primeiro informe do IPCC no ano 95, onde xa se di claramente que hai unha incidencia humana clara no cambio climático e se apuntan os efectos que iso vai a provocar cara ao futuro. Sabemos cales son as medidas, incluso a nivel político, que se teñen que adoptar e recentemente se publicou un informe un informe especial en Nacións Unidas sobre a repercusión do cambio climático na protección dos dereitos fundamentais e aí se fala de medidas nun contexto oficial, non falamos de propostas de entidades non gubernamentais o que ocurría nos anos 80, 90, agora falamos de documentos todos eles oficiais e se fala de medidas moi intensas que van a supoñer cambios e transformacións sociais moi relevantes como a prohibición da continuación da explotación de combustibles fósiles, a sustitución destes e avanzar de forma importante cara ás enerxías renovables. Por tanto, sabemos cal é o problema e tamén sabemos cales son as solucións pola aportación dos científicos neste eido, non? E, por outra parte, tamén temos algo moi positivo que incluso creo que indica a existencia desa ética ecolóxica xa na actualidade, non? Porque as estadísticas falan de que xa a cidadanía ten unha percepción importante sobre a gravidade de problemas. Recentemente se publicaron
Eurostat neste ano publicou unha enquisa na que se decía que unha porcentaxe de en torno ao 93% dos cidadáns comunitarios entendían que había un problema, non? Un problema de carácter grave, incluso casi o 80% entende que é moi grave e de carácter absolutamente prioritario, e tamén nesa estadística se decía que o 92% da cidadanía pois entende que se teñen que adoptar medidas con carácter urxente e que as emisións se teñen que reducir ao mínimo no menor plazo posible, chegando ao 2050 cunha economía descarbonizada, o cal realmente é unha afirmación moi potente. E tamén no plano político, da que isto sea discutible, tamén temos nun plano formal o reflexo dunha ética ecolóxica. Os tratados internacionais, o Tratado da Unión Europea, sintetizan nos seus principios valores éticos moi profundos, como as responsabilidades comunes pero diferenciadas, o principio de precaución, é dicir, que esos valores están plasmados formalmente nos grandes textos. Sin embargo, a contradicción que se plantea é por que no plano individual non cambiamos cara a acción, por que non estamos empezando a convertir esa conciencia teórica nunha conciencia máis executiva, a producir un cambio político. E por que no plano político, habendo no plano formal o reflexo desos criterios de ética ecolóxica, por que non se están producindo acordos de carácter vinculante, os acordos actuales, en que no plano formal esos principios estén aceptados, no plano executivo os acordos se rixen polos intereses soberanos dos Estados. Esos criterios éticos realmente son desatendidos, incluso estando nos tratados que fan o marco de cooperación entre os Estados. Aquí, o que quería plantexar precisamente a Carmen é como cale un pouco camiño para resolver esta contradicción aparente entre unha ética teórica que parece ser que en los ciudadanos claramente acogen, incluso en el plano político, en el plano más formal, programático de las grandes ideas, está claramente asentada desde mediados de los 90, y como en el plano ejecutivo, tanto individual como político, en el plano internacional con la adopción de acuerdos, prácticamente no se ha producido avances, ¿no?, en los últimos 30 años, más allá de meras declaraciones de carácter político. Incluso ha habido ciertos retrocesos. El protocolo de Kioto era un protocolo vinculante, el marco actual es el Acuerdo de París, que se basa básicamente en los compromisos voluntarios de los Estados. Es un poco la reflexión inicial que quería, Carmen, trasladarte en esta dicotomía ética teórica y ética ejecutiva, ¿no?, donde los intereses priman sobre lo colectivo, y bueno, ver un poco cuál es el planteamiento que nos puedes hacer sobre esta gran pregunta, ¿no?, que seguramente tiene muchísimos matices, ¿no? Vale, bien. No sé si estoy del todo de acuerdo en que los ciudadanos tengan tan calada la ética ambiental o ecológica, o como queramos llamarla. Fíjate que me atrevería a decir algo que puede ser provocador y luego tenemos tiempo de discutirlo, si quieren, pero creo que la mayoría de la gente que se preocupa por el clima es por razones meramente de supervivencia, por miedo y porque no queremos que pasen cosas que no nos gusta que vean nuestros hijos o que suframos los demás, que nos lleven las inundaciones, que suba el nivel del mar, etc. No me da la sensación, sin embargo, de que lo que haya cambiado es lo más profundo que debería cambiar para que todo de alguna manera se rigiera de una forma fácil, ¿no?, como el mar a su deriva, y es una visión distinta del ser humano en su relación con la naturaleza. A mí eso me parece que no ha cambiado todavía. Es verdad que estamos a los niños enseñándoles el darwinismo, que estamos mucho más cerca de la naturaleza de lo que creíamos, intentamos que estén, que la vean, que la oigan, pero dudo mucho de que la gente tenga esa conciencia tan real. Y en el caso de la ética climática, con más razón, porque dentro de la ética ambiental hay otras preocupaciones, por ejemplo la ética animalista, que parece que exige una solidaridad de entrada o cierta empatía, pero en el caso de la ética climática te puedes encontrar a personas que apelan a un antropocentrismo de lo más feroz. Esto es un problema que tenemos que solucionar porque nos conviene y punto, y no sé hasta qué punto del todo ético, ¿no? Pero dicho esto, porque desde luego hay de todo y algún papel ha tenido la ética ecológica o el pensamiento ecológico, y también se ha metido, ha incurrido en la agenda política, como tú dices, en la económica, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿por qué creo yo que no ha tenido un trasvase real estos principios éticos de los que sí que se habla en los grandes tratados, como tú dices, en las leyes, en las directivas europeas, etcétera? Creo que por una razón
que señala Greta siendo una adolescente y que es clarísima. Si tú hablas de un concepto tan abstracto como precaución en una directiva en la Unión Europea y lo que dices es precaución donde la carga de la prueba es compartida entre la sociedad y los empresarios, donde crecimiento económico y medio ambiente, una de cal y otra de arena, abstracciones, y se acaba el documento, ¿qué guía vas a tener para adoptar medidas precautorias? La Unión Europea es especialista en hacer directivas no diciendo nada sobre cualquier cosa. En concreto, sobre sostenibilidad. ¿Queremos crecimiento económico? Sí, pero también queremos medio ambiente. Sí, también. Sí, miren ustedes, es que hay que optar. Y la solución que se me ocurre es que con la buena ciencia que tenemos, sean los científicos los que nos pongan cifras a cada uno de los problemas, cosa que ya han hecho en una universidad, creo que danesa, sobre los llamados 6 grandes problemas ambientales del mundo. Han dicho, sobre este no podemos sobrepasar esto, sobre este esto, es decir, han dado cifras concretas y han tratado de operativizar lo que son los grandes principios. Creo que esa sería la coalición necesaria entre la política y la ciencia. ¿Hasta dónde no podemos llegar en esto? ¿Hasta cuántos grados podemos calentar el planeta? Que ya hemos visto que ha variado. Dijimos que 2 y ahora nos hemos dado cuenta que era demasiado, por ejemplo. Pero si no operativizamos los grandes principios y los dejamos simplemente como enunciados de buena voluntad, creo que no va a ser posible llegar a nada. No sé si con esto... Más cifras, más datos reales de cuántos árboles necesitaríamos plantar en el mundo para obtener tanta mejora, etcétera, etcétera. Yo creo que pueden hacerse, y de hecho los científicos lo hacen, escenarios aproximados de cómo sería el mundo si hiciéramos esto, si hiciéramos esto otro, si deforestáramos esto, si no deforestáramos esto otro, etcétera. Carmen, sin embargo, digo, por hacer así un punto de contraste, ¿no? con otras políticas internacionales que han sido muy exitosas, ¿no? Digo, para reflexionar sobre cuál es la diferencia a lo mejor entre este problema y otros problemas. Aparte es una cuestión que apuntas muy razonablemente en los trabajos que has realizado, ¿no? que es analizar, ver cuáles son las notas que caracterizan al problema de cambio climático, entendiendo las particularidades, seguramente entendemos también las dificultades, ¿no? Hay una problemática internacional, como es la problemática que también es de alcance global, por tanto, vamos, complejidad, ¿no? asegurada, porque requiere la cooperación de muchos estados e individuos, y que también, bueno, pues tiene un componente técnico complejo, ¿no? Como es toda la política de protección de la capa de ozono, que se desarrolló además desde los años 80, de forma casi paralela al cambio climático. Esa política fue un éxito absoluto, realmente es un convenio internacional que ha tenido resultados muy positivos y los recientes datos indican que hay una recuperación de la capa de ozono. Es un problema también de alcance global, con gran complejidad técnica, que requiere la cooperación en un alcance global, y se ha conseguido el objetivo de forma bastante, de forma realmente muy exitosa. ¿Cuál es la particularidad de esa problemática? Pues que es un problema que se ceñía a un tipo determinado de instalaciones industriales, y por lo tanto una problemática específica, particular, que se refería a un sector económico, y no tanto que se refería a un modelo económico. Y el problema del cambio climático y su complejidad y la acción que representa es que nos remite a decisiones más de fondo, ¿no? Pues de decisiones que afectan al modelo de desarrollo socioeconómico, que afectan pues, a nuestras expectativas de vida, y la problemática de la capa de ozono era bien distinta, ¿no? Era un problema que había que solucionar en un sector concreto donde podíamos compartimentar el problema. Aquí no podemos compartimentarlo, aquí tenemos que elegir un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Quizás esa es una de las razones por las que el cambio climático plantea, bueno, pues, tal complejidad, ¿no? Por la profundidad de los cambios que requiere y por los costes que implica, ¿no? Sí, efectivamente. Es que el cambio climático nos reta a un nuevo modo de vivir, y si no decimos esto a las claras, creo que vamos a seguir poniendo parches durante mucho tiempo al problema y no vamos a llegar a nada eficaz. Realmente toca a los grandes sectores de la economía,
las multinacionales de las energías fósiles, el mercado de la carne. Fíjense ahora Brasil, que quiere convertir el Amazonas en un pasto de vacas. Las vacas ya se suben vivas en los aviones, como los esclavos africanos, ¿no?, en su día. Y realmente el mercado de la carne es un mercado fundamental cuando los seres humanos occidentales antes comían una vez o dos a la semana carne, y ahora hay gente que la come, la desayuna, la come y la cena. Y así con otros muchos sectores muy importantes. Me temo que ese es el problema, y que lo has dicho tú mejor que yo, que no se trataba, como en el caso del ozono, de un problema que afectaba a una cosa concreta, hacemos un esfuerzo, tenemos también miedo y podemos llegar a un acuerdo. Aquí se están tocando muchos sectores empresariales y va a ser muy difícil por eso. Pero habías dicho algo que te quería matizar y ahora se me ha ido. Yo, fíjate, has dicho al principio que yo discrepo. Has dicho al principio que en los políticos sí que se están dando ya estas formas de pensar. ¿Y cómo piensas tú entonces, Juan José, que en el debate, yo me tragué los debates para las elecciones pasadas, solo una vez una persona citara la palabra cambio climático, donde estaban representados los más importantes partidos, bueno, no, más importantes entre comillas, los más votados? Yo esperando que alguien hablara de cambio climático, esperando, y solo fue una persona, Pablo Iglesias, el que habló ligeramente un día del cambio climático. No me da la sensación de que en política las cosas estén cambiando. Ahora nos han prometido un plan del cambio climático, el PSOE, también Unidas Podemos, etcétera, pero vamos a ver en qué queda. Bueno, y básicamente lo que quería trasladar es un poco la comparativa, ¿no?, entre el comportamiento ciudadano y el comportamiento político. Y es cierto, sabiendo las encuestas, ¿no? Sí. Y comparto la reflexión que tú hacías sobre, bueno, que a lo mejor el nivel de conciencia ética no está, pero viendo las encuestas, más del 90% de la población comparte que hay un problema, comparte que hay que adoptar medidas radicales, ¿no? Y también en el marco político, digo el teórico, el formal, cuando uno lee el Convenio Marco del 92 o lee el Acuerdo de París, pues realmente hay manifestaciones sobre principios que son los valores éticos que necesitamos aplicar, como el hecho de que hay que tener en cuenta las responsabilidades históricas, ¿no? Sí. Responsabilidades comunes pero diferenciadas, hay que aplicar el principio de precaución, aunque no tengamos certidumbre, hay que actuar. Es decir, que esos valores están reflejados desde los años 90 en el marco jurídico, pero realmente lo que ocurre es ese reflejo entre ciudadanía y política es que la ética ejecutiva diaria no refleja ese planteamiento teórico, ¿no? Y ahí, bueno, era un poco para ver ese acompañamiento entre los dos planos y también, bueno, dar un poco relevancia a que quizás el meollo de la cuestión esté precisamente en que esa ciudadanía teóricamente pues alineada con un planteamiento ético pues empiece quizás a impulsar un cambio de naturaleza política, que es lo que va a hacer que quizás en el futuro las políticas de cambio climático pues sean más razonables. Desde luego, comparto como tú que en la agenda política el cambio climático no es ni mucho menos un elemento que tenga carácter prioritario, ¿no? Y puesto que la política es cortoplacista, es muy poco popular ganar unas elecciones diciendo que te van a cortar el agua, o te van a poner unas cuotas de emisiones, o no te van a dejar llenar 2 piscinas de tu chalet. En fin, todos sabemos cómo es la política, y de momento la política no ha tenido la necesidad o el empuje social para tener que ocuparse de esas cosas. Entonces lo mejor es dejarlo en el papel, que queda muy bien, y seguir esa hipocresía, que en el fondo es una hipocresía política, de asumirlo en el papel, pero negarlo en la práctica. Por eso sí, comparto contigo que es bueno lo que está pasando estos días, que la gente ha salido a la calle, los jóvenes sobre todo, han salido a la calle, porque quizás hemos de pensar que estando así las cosas, lo mejor será contar con elementos extrapolíticos y extraeconómicos. Por ejemplo, la sociedad civil, las organizaciones, las sociedades de vecinos,
cualquier tipo de institución que pueda empujar a la política a ir por otra senda. Hay un elemento que sí me gustaría que comentaras, que es, y además que es parte de esa perplejidad de la que hablaba al principio, que es el hecho de que durante 30 años, bueno, las personas que más o menos hemos seguido así la actualidad sobre el cambio climático, bueno, realmente llevamos leyendo la misma noticia durante 30 años y las recientes no son muy diferentes, simplemente que cada vez son más intensas. Y llevamos leyendo lo mismo, ¿no? Y la población, en términos generales, tiene un nivel de información general sobre el problema y su alcance desde hace ya, yo creo que tiempo, quizás poco a poco va siendo cada vez más intensa. Pero, sin embargo, ante la gravedad de lo que se plantea, que hablamos de la vulneración sistemática de derechos humanos, hablamos de la muerte de personas, de pérdidas patrimoniales, hablamos de un problema vinculado con la sequía, con las hambrunas futuras, con el desplazamiento de millones y millones de desplazados. Sin embargo, toda esa información tan técnica, articulada en gráficos, que todos tenemos, realmente no ha movido a la acción. Por eso me interesaba mucho una reflexión que creo que, no sé en cuál de los dos documentos de los que hablaba antes la realizabas, que es el hecho de que cuando hablamos del cambio climático falta ese componente emocional, ¿no? Si todos supiéramos que, bueno, pues que el cambio climático era debido al asesinato ritual de bebés, seguramente eso genera a nosotros una reacción, ¿no? Una reacción moral casi de forma instintiva, ¿no? Pero el cambio climático, nuestra percepción es como una cuestión teórica de la que nos hablan los científicos y los medios de comunicación, pero yo realmente enciendo el coche por la mañana y no voy a trabajar y no ocurre nada, ¿no? Y me da la impresión de que en la forma de comunicar, sobre el cambio climático y cómo percibimos el cambio climático, seguramente hay algo en lo que trabajar. Ahí el papel de los medios de comunicación seguramente es muy relevante, ¿no? Para que entendamos que detrás del cambio climático y de las pequeñas acciones individuales que se suman de forma colectiva en todo el planeta, detrás hay tragedias humanas, ¿no? Muy relevantes, ¿no? Que nuestras acciones, aunque sean pequeñas aportaciones, tienen detrás unas consecuencias dramáticas que no admitiríamos si las tuviéramos, si fueran inmediatas, ¿no? Si yo enciendo el coche o si malgasto energía y se produce delante de mí una inundación en la que mueren personas, seguramente no lo haría, ¿no? Pero esa ausencia de inmediatez requiere de alguna forma de comunicación diferente, ¿no? O sea, que nos permita despertar ese lado emocional en nuestras decisiones morales que nos lleve a actuar, ¿no? Seguramente, pero no sé muy bien cómo se hace eso, ¿no? No sé si los medios de comunicación tienen un papel, si las redes sociales tienen un papel con este... bueno, no quiero... seguimos... que me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? Sobre pues, si tenemos algo que comunicar o plantear de otra forma para que la presión ciudadana lleve a la acción, ¿no? Desde luego. Es curioso que los educadores ambientales y además los de este país son muy buenos. Están construyendo unos materiales audiovisuales y de todo tipo que podrían servir puestos, por ejemplo, en televisión, en un momento dado de máxima audiencia, para despertar conciencias. ¿Por qué no vemos nada, ni siquiera en los telediarios? Yo llevo planteándome con las últimas tormentas de Estados Unidos, de estos últimos inviernos, que algo tendrán que ver con el calentamiento de las aguas del Golfo de México, etcétera, etcétera. Estoy esperando todavía que haya algún meteorólogo de los que salen en los telediarios que mencione el cambio climático. Siempre hay un entrevistador o una presentadora que le dice, ¿y esto no tendrá que ver con el cambio climático? Y no sé a qué tipo de orden obedecerán, siendo así que la Organización Meteorológica Mundial reconoce que todas estas tormentas, tifones, etcétera, que están sucediendo en América tienen algo que ver con el cambio climático antropogénico. Siendo eso así, que su organización máxima lo reconoce, los meteorólogos que salen en la televisión, al menos los que yo conozco, salvo Picaza o Picazo, no me acuerdo ahora mismo, y algún otro, no hablan, no sé si porque en el programa se lo prohíben, de la vinculación entre lo que pasa y ese cambio climático. Yo me pregunto por qué. Si sería el momento para decir, bueno, esto está cambiando, que es verdad que la gota fría no es igual que era antes, a lo mejor tiene algo que ver el calentamiento del agua o lo que fuere, ¿no? Creo que no es popular, no conviene, si no, no hay otra forma de entenderlo. Y respecto a que efectivamente cuando uno coge el coche no ve 4 muertos delante por haberlo cogido,
pues ese es el problema real, ¿no? No podemos vincular fácilmente nuestras acciones, que vinculadas con otros millones de acciones sí que crean 4, 5 y más muertos, no lo vemos como claro en nuestra percepción de los riesgos. Y es que no podemos olvidar que seguimos siendo ese animal Homo sapiens sapiens que iba de árbol en árbol. Evolutivamente seguimos siendo un animal que, según los psicólogos, no concibe el riesgo salvo si es inmediato. Nuestro cerebro es muy difícil que tenga miedo por un riesgo que no perciba como muy cercano. Si esto nos lo dicen los psicólogos ambientales, ahora solo hace falta la otra parte. ¿Cómo lo contrarrestamos? Y yo creo que ahí, de nuevo, no soy especialista, pero los educadores, gracias a los medios de comunicación, sí que están haciendo cosas interesantes para vincular cosas a cosas, para empatizar, para ver el dolor, para ver el rostro del refugiado climático, para ver la hambruna, la sequía. Incluso, fíjense, el año pasado yo llevé a mis alumnos a un centro de educación ambiental que hay en Castilla y León y habían hecho un simulacro que nos dejó a todos consternados. Entramos en una instalación donde olíamos a paisaje bello como el que ustedes tienen y terminamos andando por un sitio donde ya olía diferente y por lo que fuera nos empezábamos a sentir turbados hasta que llegábamos a una zona claramente con los olores y los colores y demás de un bosque incendiado, ¿no? Un experimento tan visual hizo que entráramos con un estado de ánimo y saliéramos con otro. Por eso digo, creo que tenemos la suficiente creatividad para crear instrumentos de aprendizaje serios, pero ¿dónde aparecerían? En la 2, programas que yo veo interesantes sobre medio ambiente, poco más. Así que quien se tenga que poner las pilas, que se las ponga, los medios de comunicación, porque en esto no podemos estar solos. Todos tenemos que ir a una. Muy bien. Carmen, y después, así por apartar un poco no sé si quieres comentar alguna cosa un poco más ordenada. Es que si no, no me va a dar tiempo a decir nada. Por eso no sé cómo quieres plantearlo, si quieres hacer una pequeña introducción sobre algunas cuestiones, porque vamos, yo te puedo preguntar 1000 cosas, vamos. Sí, lo que pasa es que yo pensé que tenía que hablar y que luego me hacías preguntas. Venga, pues si quieres, entonces, ¿te parece lo planteamos así y haces me siento un poco desvalida sin mis cosas. Si quieres, entre medias, si Perfecto. Tienes alguna pregunta, pues miren, he cogido 3 hojas para que no fuera aburrido, fuera dinámico, pero eso sí, quería por lo menos centrarlo porque es más fácil luego contestar. Bueno, pues... Uy, no es aquí, perdonen. ¿Por qué esa cara de sufrimiento en Greta, que ha sido el revulsivo social que nos ha hecho pensar en que a todos y sobre todo a los jóvenes, en que sin ser ellos responsables de lo que estaba ocurriendo van a tener que pagar por una situación injusta? ¿Por qué esa cara de sufrimiento? Pues les diré por qué. Porque ella está percibiendo un daño moral. Y es que mi primera hipótesis es clara, el cambio climático es un daño moral. Y como daño moral creado sobre todo por los seres humanos, además de alguna que otra causa natural que pueda influir, es algo de lo que tenemos que dar cuenta. De eso trata la responsabilidad. Y además no todos somos igualmente responsables. Por cierto, lo que tú has dicho nos preocupa muchísimo, no solo a Greta, aunque me da la sensación de que en el papel a todos nos preocupan muchas cosas, pero en la práctica la misma gente que ha puesto ahí que le preocupa mucho, seguramente que está llenando su casa de plásticos. No estoy diciendo ni acusando a alguien, hablo en primera persona, es decir, que a veces los estudios también muestran que una cosa es que digamos que algo nos preocupa y otra cosa es que actuemos en concordancia, lo que sería una coherencia actitudinal con lo que parece que nos preocupa, ¿no? Y efectivamente, hace muchísimo tiempo, esta es un titular de una de las grandes revistas internacionales, es Nature, hace muchísimo tiempo ya había una portada, esto es 2009, donde se decía una carga superior a lo soportable. La ciencia lo tiene claro
hemos llegado a un límite que yo ni pensaba que podríamos llegar, los 415, bueno, con 39 partículas por millón de dióxido de carbono. Desde 1990 la temperatura ha ido creciendo de forma continua, creo que cada año es más caliente que el anterior, salvo uno por ahí, y realmente tenemos datos suficientes y sabemos además a qué sector le podemos atribuir, digamos, gran parte de la carga de esos daños, ¿no? Sobre todo los combustibles fósiles, el uso de la tierra, luego también estaría el transporte, la construcción, no olvidemos también, se ha mencionado, el consumo de carne, etcétera. Y entonces es aquí donde entra el principio de precaución. Estas son unas palabras del que fue mi maestro, Robin Atfield, un autor pionero, un galés maravilloso, que hablando o mencionando el libro blanco sobre las dimensiones éticas del cambio climático, en el que participaron muchísimos autores de todo el mundo, dice, bueno, si de verdad estamos creando daños a otros palpables, entonces tendremos que hablar de una clara imprudencia y de que no estamos aplicando ese principio que dices que está recogido, sí, en moratorias, en leyes, en convenios, etcétera, pero que luego no se operativiza, perdón por la palabra, de forma clara. ¿Qué dice el principio de precaución? Ante la sospecha de un daño, bueno, sospecha no solo sospecha, con ciertas evidencias suficientemente claras y científicas de un daño grave o irreversible, y a pesar de que haya cierta incertidumbre, debemos actuar en consecuencia. Bueno, eso no se está cumpliendo en términos del cambio climático y por ahí van a ir un poco los tiros de mi ponencia. Para más INRI, si esto es un daño, no todos participamos igual. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de China o con gente de Estados Unidos, que son los grandes culpables, por decirlo así, del cambio climático, y conversar sobre estas cuestiones, y es muy curioso lo que cada uno dice respecto a esta cuestión. Por países, hace ya tiempo que China es el mayor emisor de gases invernadero. Pero los chinos, los representantes chinos del gobierno, cuando van a alguna de estas reuniones que tenemos los filósofos, nos dicen, claro, pero es que hemos empezado muy tarde. Ustedes llevaban ya mucho tiempo. No nos pueden dar la misma cuota. Hay responsabilidades históricas. Busquemos una fecha en el pasado desde la que contar, porque nosotros hemos empezado muy tarde y además muchas de nuestras multinacionales son suyas, no nuestras, son extranjeras. Luego tenemos a Estados Unidos, Unión Europea, India y Rusia. Pero si miramos esto, no en términos de países, sino de individuos, la cosa cambia. China desaparece del mapa. Los individuos chinos no consumen mucho y no emiten muchos gases manta. No digamos los indios, siendo India también uno de los grandes, entre los 10 emisores. Entonces ocurre una cosa muy curiosa, que aquí, Estados Unidos ya es el país donde los ciudadanos emiten más, luego va Canadá, Corea del Sur, Rusia, Japón, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué hacemos con esto a la hora de buscar una justicia donde el que más dañe tenga, por decirlo así, menos derechos a emisiones, que es de lo que se trata en las cumbres del clima, la que tenemos próximamente en Chile? Intentar hacer un reparto de emisiones que sea equitativo, que sea justo. Pues aquí se trata de que habría que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cómo contamos las emisiones? Ven, aquí estos son los 10 mayores emisores del mundo y luego, sin embargo, por países se ve claramente que los rojos son los que más contaminan en términos de ciudadanos corrientes. Ahí está Estados Unidos, Alaska, por supuesto Rusia, pero por ejemplo India está muy verdecito y es uno de los grandes emisores por países. Entonces, ¿qué modelo de justicia utilizamos? De eso nos ocupamos en ética ambiental, pero no es el momento ahora de adentrarme en modelos, pero sepan ustedes que se está trabajando con muchísimo hincapié y con muchísimo esfuerzo en crear las mejores teorías, por ejemplo, contracción y convergencia, para llegar a acuerdos equitativos. El problema es, como ven, un problema global, sobre todo porque debería estar transnacionalizado en su gestión como sufrido en sus impactos, pero no es así.
No tenemos un derecho internacional, no tenemos un antiguo derecho de gentes o un derecho que pudiera sancionar y que pudiera prever leyes para la gestión de un bien común como es la atmósfera. Se me ocurre que también de otros, como el agua, etcétera. No tenemos ese organismo. La ONU trata de serlo, pero no parece que esté dando suficientes pasos para convertirse en una institución con capacidad de gestión. Y si la Tierra, como decía ese jefe indio que tanto me gusta a mí, es la madre de todos los hombres y todos los hombres deberían tener los mismos derechos sobre ella, entonces, ¿cómo es posible que los 10 mayores emisores de CO2 emitan el 72% de las emisiones? Les estoy hablando de 10 países del mundo que emiten el 72% de las emisiones. ¿Cómo es posible que la quinta parte de la población sea la mayor responsable de la deforestación, de la extinción de especies, del agotamiento de los recursos naturales, al consumir, por ejemplo, casi las 2/3 partes del uso mundial del acero, más del 2/3 del aluminio, cobre, plomo, estaño, zinc y 3/4 partes de la energía? ¿No les parece a ustedes que esto es injusto? ¿Por qué? Porque los que menos están contribuyendo al daño ambiental, por ejemplo, los ciudadanos africanos, son los que más están sufriendo los efectos del cambio climático. Y cuando en una reunión que tuvimos hace años, un filósofo de Etiopía levantó la mano y dijo varias veces: no se lo vamos a consentir, no se lo vamos a consentir, lanzaba un grito simplemente de protesta, denunciando cómo era posible que ellos estuvieran sufriendo esas deforestaciones, esas sequías, bueno, más que nada esas sequías, sobre todo, y algunos otros efectos del cambio climático bastante evidentes, siendo el caso que ellos no estaban contribuyendo apenas, no llegan ni a la media de emisiones global. Bueno, pues muy rápidamente les diré que esto del cambio climático les voy a plantear 2 o 3 problemillas y algunos visos de respuestas, muy rápido. Esto es como si la atmósfera fuera un lago comunal. Imagínense que cada X es un pueblecito que durante años ha estado pescando en ese lago comunal. Obviamente algunos X son más dragones que otros y han pescado muchísimo más durante años. Y hay algunos X que han pescado lo justo y necesario. Llega un momento en que se les avisa de que se están quedando sin peces y tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, algunos de estos X les dicen a los X dragones: bueno, si repartimos los peces que quedan, nos tenéis que dar un poco más por todo lo que habéis pescado vosotros, porque nuestros hijos no tienen los mismos derechos que vuestros hijos, ya que vosotros habéis pescado más en el pasado. Y ellos dicen: no, partamos de cero. Ya, pero es que vosotros sois los que nos habéis dejado sin peces, no podemos partir de cero, sería injusto. Ese es uno de los grandes problemas que hizo que en la cumbre de Copenhague la mayoría de los representantes africanos se salieran literalmente de la reunión, cuando se empezó a hablar de si había que dar más derechos de emisión a los países que en el pasado no habían contribuido. Bueno, primer problema. Segundo problema, lo que antes mencionaba mi compañero. En ética, en moral, cuando ustedes después del día hacen cuenta de lo que han hecho bien o mal, solemos pensar en un individuo, que puede ser quizás una empresa, tan amplio como quieran, pero es un individuo que ha cometido tales acciones y que tienen unos resultados. Pero de lo que no habla normalmente la ética, y a esto le llamo perfect, un error en las matemáticas morales, es de los daños que no se producen directamente, sino sumando mi acción a la de otros ciudadanos. Entonces, eso es muy difícil de calibrar en un cerebro humano. Cuando uno usa un ordenador, no piensa que está vulnerando los derechos humanos de los etíopes. Dice: bueno, total, es solo nada, no es nada. Emisiones apenas mencionables. Pero sumemos estas emisiones del ordenador encendido con la de millones de personas que en este momento en el mundo tienen el ordenador encendido. Entonces ya hablamos de un daño agregado y podemos decir que incluso si este acto concreto no daña a nadie,
Podría ser incorrecto porque es una pieza de un aparato de actos que en conjunto sí que está dañando a alguien y vulnerando los derechos de alguien. ¿Quién nos enseña entonces a cuantificar esos daños agregados? Lo tenemos muy difícil porque además no somos capaces de responsabilizarnos de algo que, como ha dicho él, no tiene una evidencia concreta o un daño concreto. Así que va a ser difícil por eso, porque hablamos de daños agregados. Bueno, aquí tenemos otro problema. Para mi satisfacción, la juventud sale a la calle, aflora una emoción fabulosa que es la indignación. La indignación, una gran emoción a nivel evolutivo. Esto ha sido para mí importantísimo porque yo empecé a trabajar esto y me decían que era la chica que trabajaba cuestiones exóticas. Entonces, digamos que por lo menos he visto que el tiempo me ha dado un poquito la razón, aunque solo sea un poquito, ¿no? Y una vez que tenemos la crisis climática, el problema es que tenemos una anomia social completa y absoluta por muchos convenios que haya, que para mí son pocos e insuficientes. Es decir, tenemos una crisis en el sentido griego de la palabra, que significa un corte donde hay que tomar una decisión, y una falta de leyes vinculantes, de políticas, de empresas comprometidas y de cualquier cosa que quieran pensar comprometida con el problema. Así que podrían decirme, no, exageras, tenemos los objetivos del milenio, ahí tenemos los objetivos de la ONU, sus maravillosos objetivos, de ellos hacemos muchos congresos, gastamos muchos aviones en ir unos especialistas a otros sitios a hablar de ello, pero yo no veo que se traduzca en medidas operativas. Por lo tanto, me resulta insuficiente, aunque grato, mejor es eso que nada. Tenemos cumbres climáticas desde 1995, la siguiente después de lo que pasó el otro día en Nueva York será en Chile. Hemos conseguido algunas cositas, una bolsa de dinero para que los países pobres se puedan adaptar a las inundaciones, a las riadas, a los eventos climáticos que les lleguen. También tenemos pues propuestas de descarbonizar los países que no son vinculantes, como él ha dicho, y poco más. Y aquí una imagen de lo que sucedió el otro día. He aquí a un ciudadano chino al lado de una central de carbón. Momento es de hablar un poquito de antropología política, muy brevemente. Hablando de posibles soluciones o de posibles respuestas, está claro que la respuesta tiene que ser de todos los seres humanos juntos, más allá de los nacionalismos, de nuestras visiones de lo nuestro, de nuestros gustos sobre lo que queramos. Somos una especie humana y ya lo dijo Fernández Buey muy bien, y aquí con esto le rindo un poco de homenaje. No tenemos visión de especie. Creo que haría falta una invasión de alienígenas o algo así para que nos pudiéramos sentir como especie, juntitos, sintiendo que estamos en el mismo barco. ¿Ustedes han pensado alguna vez que se sienten como especie? ¿Que aman a sus semejantes humanos? ¿No me da la sensación que es algo como sentirse del Barça o del Barcelona, que uno mata por su especie? No, nos falta eso. Y sin embargo el reto está ahí. Por otra parte, la ética ya se ha ecologizado. Decía Aldo Leopold, uno de los precursores, que también la ética, igual que ha evolucionado el ser humano, evolucionaría. Y evolucionaría cuando entendiéramos a la política y a la economía como simbiosis avanzadas, donde la mera competición se pudiera reemplazar en parte, porque la competición siempre existirá, por mecanismos cooperativos con un contenido moral. Y de eso vamos a hablar. Parte de lo que yo les quiero contar aquí, simplemente mencionar, es de una nueva reinterpretación del daño y de la responsabilidad en términos de cooperación. Ya no solo se trata de ver cuánto daño produzco yo, sino qué responsabilidad tengo en el daño en el que participamos todos juntos. Es una responsabilidad que se adscribe a individuos, como no podría ser de otra manera, pero que son responsables conjuntamente con otros. Hay un libro muy bonito del sociólogo Richard Sennett, Juntos, donde repasa el camino hacia el capitalismo, que me parece fascinante y que recuerda
cómo ha surgido, bueno, cómo ha ido surgiendo eso que llamamos capitalismo y cómo se ha reflejado hasta en la arquitectura, creando pocos sitios comunes, como eran los atrios en las facultades antiguas, los despachos aislados, cómo Internet no favorece el diálogo, la deliberación, como mucho das me gusta, puedes contestar a uno, pero no te da pie el programa para grandes debates en círculo o en feedback. Es muy bonita la idea de Juntos porque incluso habla de que sería necesario, para llegar a una política adecuada que pudiera hincar el diente a los grandes problemas globales, que sería muy bonito incluso crear rituales colectivos que no existen. ¿Por qué los antiguos tenían tantos rituales? En todas las fiestas, la fiesta de San no sé qué, de San no sé cuántos rituales, el baile, salías, conocías al otro. Nosotros hemos perdido rituales civiles como esto, que podría ser un ritual, se podría convertir en un ritual en su ciudad. Los 20, 25, 30, 50 años del ciclo pensamiento, un sitio donde se juntaba la gente a dialogar, qué bonito, ¿no? Creo que tenemos que empezar a pensar en la cooperación seriamente. Y la idea que hemos heredado de la modernidad, con esto casi voy a terminar para que podamos dialogar, es la de que somos autointeresados y egoístas. Esta es una idea que tiene dos fuentes. La hobbesiana, la de un filósofo llamado Hobbes, que decía que somos como lobos para el otro hombre, que no aguantamos a los demás y que queremos siempre lo nuestro sobre lo de los demás, y que ha influido tanto que casi todo el mundo en la calle popularmente lo sostiene. Yo tengo a muchos amigos que enseguida me dicen, no, es que somos malos, es que queremos solo lo nuestro. Bueno, y luego está la idea del Homo economicus, que aparece en todos los manuales de economía y que dice que el ser humano es autointeresado por naturaleza y que, por tanto, la economía lo que tiene que hacer es enseñarnos a conseguir los máximos beneficios, ¿no?, a nivel particular. Bueno, pues investigando en los últimos experimentos sociológicos sobre esta cuestión, he comprobado y concuerda con la intuición humeana que yo tenía, que es otro filósofo, Hume, que no somos ni tan buenos ni tan malos y que realmente se observa que la gente, más que ser ni altruista ni egoísta, que eso son poca gente en general, son recíprocans, es decir, se ha comprobado que cuando hay un problema en una comunidad, si tú se lo explicas bien a esa comunidad, la gente actuaría, aunque perdiera algo, si el otro de al lado también lo hace. Eso es lo que se ha comprobado como más abundante. La curva es amplísima. Es decir, si yo no pago los impuestos, pero como se hizo en un experimento estadounidense, me llega una carta y me dicen que todos los vecinos de mi alrededor están pagando los impuestos, ese año empieza todo el mundo a pagar los impuestos. Eso pasó de forma real, ¿no? Tras el experimento. Quizás debiéramos volver al experimento de la carne. Somos humanos, dice el gran especialista en evolución Leakey, somos humanos porque tuvimos que compartir la carne en un momento dado. Si hubiéramos sido tan pusilánimes y tan tontos de que alguien cazaba un jabalí y se dejaba pudrir el jabalí y no lo compartía con los otros para que los otros fueran al otro día y le repartieran a él, no hubiéramos sobrevivido. Pues hoy estamos en una situación tan urgente como esa. Tenemos que repartir la carne, metafóricamente, tenemos que cooperar. ¿Cómo? Si ustedes no se creen estos últimos experimentos de los que les hablo, de que quizás con más información, si uno viera que el otro coopera, a lo mejor cooperaría, y siguen pensando que somos egoístas, la teoría de juegos nos enseña, mediante el dilema del prisionero, que incluso en términos egoístas tenemos que cooperar como mejor opción. Bueno, la mejor opción sería que solo yo me aprovechara de los demás y los demás cooperaran, obviamente en términos egoístas, pero la segunda mejor opción es que todos cooperemos. Y sin embargo, estamos en la tercera por detrás, todos defraudamos. Es decir, nefasto. Ni Estados Unidos ni China decarbonizan, ni plantean propuestas de decarbonización, etc. Por lo tanto, los dos defraudan y con eso están llegando a la opción casi peor por detrás.
Otro problema, y casi ya los dejo, es que en la vida tenemos intereses como el del medio ambiente, que por mucho que aparezcan las encuestas son difusos. Es un interés supraindividual, difuso, el medio ambiente, el cambio climático, sí me preocupa mucho, pero me preocupa mucho más tener que comer esta noche. Entonces, si podemos hacer algo por el cambio climático, tenemos que conseguir que el interés por el cambio climático deje de ser un interés difuso y pasa a ser un interés concentrado. Fíjense ustedes, República Dominicana, completamente llena de foresta, en la misma isla. No hay más que una separación cultural y política, la misma isla. Empieza Haití, completamente deforestado. Cuando llegan los ciclones, lo que llegue, las tormentas, los terremotos, el país con la foresta está mucho más preparado que el otro. ¿Eso a qué se debe? A decisiones políticas. La gente, los gobernantes de Haití, pensarían que sí, esto del medio ambiente está muy bien, pero ¿y lo que ganamos talando árboles? Es un interés concentrado, ¿no? Bueno, pues ojo a los intereses concentrados. Si la sequía que está ya casi llevándonos a las retenciones en la ciudad donde yo nací, en Ávila, ¿no? Nos van a cortar el agua posiblemente ya. Si la sequía que está azotando mi ciudad es para nosotros un interés más o menos difuso, pero jugar al golf, oye, con mi colega es un interés concentrado, obviamente no vamos a poder dar una respuesta a esto. El día en que el interés más concentrado, uno de los más concentrados, sea la sequía de mi ciudad, o por lo menos esté más o menos a la par que otros intereses muy, muy concentrados, llegaremos a algo quizás. Y lo que decía nuestro compañero es que tampoco ha llegado el cambio climático a las emociones, las 6 emociones primarias. Está llegando tímidamente a la indignación, primera cara, véase Greta cuando vio a Trump, y a la tristeza, desgraciadamente. También al miedo, segunda cara, pero muy lentamente. Y créanme, mientras no nos llegue a la emoción, este problema no va a ser posible de contrarrestar con ningún tipo de política, porque racionalmente vivimos un feedback permanente como las muñecas rusas con las emociones. Si estas emociones no están ahí, y como dice un psicólogo de Harvard, que a mí me gusta mucho, que escribe allí en prensa, dice, si la gente viera que el cambio climático lo producían personas que tenían relaciones sexuales con gatitos, estarían todos ya en los ministerios protestando con banderas, haciendo huelgas y de todo. Pero esto no nos emociona. La química atmosférica no llega a nuestras emociones. Finalmente, yo creo que no podemos hacer nada si no cambiamos culturalmente. Cambiar de modelo. No me valen con parches, no me valen parches de un poquito de allí, quien contamina paga, ahora una ley para mejorar esto otro, los vehículos eléctricos. Mi opinión es esa. Creo que después de muchos años, ya lo digo sin que a nadie le moleste, creo que no hay capitalismo verde y que tenemos que cambiar hacia un nuevo paradigma que estamos construyendo, que tendremos que construir, que no necesariamente nos va a hacer más infelices, como algunos creen, pero que tendrá que ser diferente. Estas serían muchas de las propuestas que de entrada se me ocurren porque estamos trabajando en ellas, pero en último término también necesitaremos nuevas virtudes públicas. La aterridad os puede sonar extraño. ¿Cuántos de ustedes se sienten tierra? Pero de verdad, se sienten animales, se sienten vegetales, se sienten minerales. Bueno, no debemos solo apelar al miedo, porque el miedo, ya nos dicen los psicólogos, que solo funciona a corto plazo. Si ahora nos anuncian que hay fuego, todos salimos corriendo. Pero a largo plazo lo único que podría crearnos es una ansiedad o un estado de estrés permanente. Por lo tanto, en mis escritos vengo apelando a la felicidad. Y creo que es un fin político de lo más subversivo. No hay nada más revolucionario, dice el escritor italiano Buffo, que plantar un jardín. Creo
que el cambio de vida del que les hablo no nos va a llevar a una sociedad peor, sino a una sociedad menos alienada, con más tiempo libre, con una vida más en concordancia con la natura, que después de todo es nuestra madre nutricia. Y por tanto, me apetece que cuando se plantean estas cuestiones no se hable siempre de lo que vamos a perder, de qué catástrofe se va a producir, sino también hablemos de lo que podemos ganar con los cambios que serían necesarios. ¿Vale con esto y así hablamos? Muchas gracias. Bueno, Carmen, tengo así alguna reflexión de lo que has dicho. No sé si procede mejor que hagas esas reflexiones, que sí. Bueno, algunas ideas así generales que a lo mejor también pueden servir para un poco incentivar el debate, ¿no? Comparto la cuestión, lo que has destacado sobre el momento en el que estamos, ¿no? Yo creo que es un momento bastante ilusionante. Yo creo que hay cierto, bueno, por lo menos quiero creer, ¿no?, que hay cierto cambio o cierto punto de inflexión vinculado con este movimiento que empieza a ver las redes sociales de la gente joven. Se introduce ahí un elemento de emoción que yo creo que es, el elemento transformador para que pasemos, ¿no?, hacia pues, una ciudadanía más activa, que empiece a generar movimientos políticos orientados a impulsar precisamente lo que no ha ocurrido en 30 años, que es la acción política, ¿no? Y de hecho en la cumbre de Nueva York vemos un poco el contraste, incluso entre dos modelos, entre dos visiones éticas, ¿no? La ética individualista, que incluso se ve reforzado por estos países que han entrado en una dinámica de autoprotección, de repliegue, ¿no? Estados Unidos, Brasil, con planteamientos políticos unilaterales que huyen de la colaboración colectiva, y por otra parte tenemos esa ética ecológica en algunos estados que están realmente apostando de forma intensa, ¿no?, y por hacer un avance, ¿no? Y en este sentido, a la vez que me planteo esta cuestión de que podemos encontrarnos en el punto de inflexión que lleva a las nuevas generaciones a impulsar, ¿no?, en breve ese cambio político para la adopción de medidas de carácter vinculante y empezar a dar pasos intensos en las políticas climáticas, también me planteo la duda de si también tenemos el riesgo de lo contrario, si podemos encontrarnos en un momento en el que haya riesgo de reforzar planteamientos éticos individualistas, ¿no? Precisamente pensando en que el cambio climático, analizado en términos teóricos, pues seguramente todos estamos de acuerdo, pero en el momento que esas políticas se desarrollen y seguramente algunas se hagan sin tomar en consideración el elemento de la justicia social, va a haber perdedores que normalmente son las clases más desfavorecidas, sean en nuestros países o en otros países. Puede ser que la reacción ética de parte de la población sea bien distinta, ¿no? En el momento que haya que asumir renuncias individuales o se produzcan costes sociales relevantes. Por tanto, es muy importante este cambio y espero que toda la moción vinculada a él lleve al impulso político decisivo, pero los tiempos y la velocidad de este cambio deben ir acompañados de elementos de justicia social. Si no, creo que hay riesgo de que se refuercen precisamente planteamientos éticos individuales de repliegue en determinados países o en determinadas partes de la sociedad que precisamente no impulsen el proceso. Bueno, no sé, esto es una... Y con relación a lo que comentabas también, Carmen, de la confianza, que me parece una idea fundamental, nadie coopera si no tiene la percepción, ¿no?, de que va a existir esa reciprocidad, y eso quizás es el problema de base, de la cooperación internacional de los últimos 30 años. La Unión Europea se ha cansado de publicar escritos en los últimos 30 años diciendo que esto es lo que va a hacer, pero lo va a hacer siempre que los demás hagan lo mismo, ¿verdad? Y esto ocurre a nivel individual, no hacemos nada o no asumimos sacrificios si de modo colectivo no tenemos la perspectiva de que los demás lo van a hacer, no queremos ser el último tonto, ¿no? Y en ese sentido yo sí considero que hay un problema relevante para cambiar esa dinámica, ¿no?, que es la propia estructura de las relaciones internacionales. La diplomacia intergubernamental en materia climática se basa simplemente en generar espacios. La ONU no es una institución que establece, que diseña políticas, simplemente es un espacio de encuentro donde los países asumen voluntariamente obligaciones, donde las obligaciones que asumen voluntariamente no implican ningún tipo de... No hay instituciones internacionales que puedan obligar o que puedan imponer sanciones. Tampoco hay un régimen internacional de responsabilidades en caso de incumplimiento. Por tanto, pensar que podemos seguir con una dinámica de cooperación internacional donde no hay consecuencias para los incumplimientos, pues realmente no genera demasiada confianza en aquellos actores que realmente están dispuestos a asumir responsabilidades. Y el reflejo clarísimo es la Unión Europea.
siempre ha dicho que no iba a asumir sus compromisos ambiciosos en tanto no hubiera un consenso y las partes implicadas asumieran un nivel de responsabilidad igual. Y desde luego, si no se cumple y no hay un régimen de sanciones, pues es un poco naif pensar que podemos seguir con ese planteamiento. Por tanto, creo que hay, Carmen, en el ámbito internacional hay cierta necesidad de avanzar hacia un gobierno global. Es decir, que primero que las instituciones internacionales se democraticen en cierta medida, pero que también tengan la posibilidad de tomar decisiones que afectan a la colectividad, que haya una cierta cesión de soberanía en algunos ámbitos que permitan precisamente una cierta gobernanza. Si no, va a ser complicado que desde el principio de soberanía, desde las acciones puramente voluntarias, teniendo en cuenta que lo que juegan son los intereses económicos entre Estados, podamos seguir avanzando y los hechos... Yo creo que, aunque no fuera un gobierno global, en un sentido estricto, sí que podríamos crear alguna institución de democracia global, aunque solo sea para esos grandes temas globales que en este momento son más urgentes, ¿no? Parlamento global para cuestiones de bienes comunes como la atmósfera, como el agua, como los minerales, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a tener que ser nosotros los que empujemos, es decir, los ciudadanos los que empujemos para impulsar la necesidad de crear esas instituciones. Creo que ahora nuestra tarea es demandar a los políticos ese tipo de instituciones, que por cierto están pensadas desde antes del Renacimiento. Quiero decir, de alguna manera ya se hablaba de derecho de gentes y de ese derecho que era válido para indígenas, no indígenas, para cualquier persona en la tierra que pudiera valer. Y finalmente sí que había una última reflexión que me parece especialmente interesante con relación a la vinculación entre cambio climático y los derechos fundamentales, ¿no? que también mencionas en tus trabajos, y es en fin, el momento que a través de este movimiento, no sé si será este movimiento y de la emoción vinculada a él, pues que empecemos a conectar, ¿no?, nuestra vida diaria con comportamientos, con las consecuencias de comportamientos aparentemente nimios, pero que generan vulneraciones de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, en fin, que realmente es la realidad de lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Tiene consecuencias graves, ¿no?, en términos de protección de los derechos fundamentales, y los Estados realmente no están cumpliendo las obligaciones internacionales en este ámbito, no están creando las condiciones para el respeto de los derechos fundamentales, están produciendo vulneraciones derivadas de esta omisión. Pero por otra parte, sí me gustaría, aunque esto a lo mejor es ciencia, no sé, a lo mejor es muy aventurado, ¿no?, pero tener en cuenta la otra perspectiva, ¿no?, y sobre todo para valorar la consistencia de esta ética que necesitamos. En estos momentos es más teórica, ¿no?, pero seguramente lleguemos a un momento en donde la aplicación de políticas y la solución del problema nos obliga a delimitar nuestros derechos y libertades. No sé si limitar, pero sí, desde luego, configurar algunos derechos, ¿no? A lo mejor, en fin, no cabe en la futura política climática, en la solución del problema, que nos cojamos un avión cuando queramos, ¿no? Seguramente, o a lo mejor tenemos que, en fin, afrontar una realidad futura en donde haya cuotas de emisión individuales que me permitan, que me restrinjan mi capacidad de movimiento, como ocurre con las empresas y los estados. Es decir, claro, me gusta ver ese punto de vista, también valorando cuál va a ser la consistencia de esa ética que ahora surge, pero que en el momento que eso plantee restricciones a nuestra libertad individual y eso se configure jurídicamente, no sé si va a haber una reacción, ¿no?, en el otro sentido, de lo que hablaba antes, de un reforzamiento de una ética más individual. No sé, bueno, esto es un poco... Seguramente, sí, seguramente. De hecho, estos populismos a lo Trump, etcétera, son claramente individualistas, es decir, America First, ¿no? Es normal que ante perspectivas más cosmopolitas surjan movimientos muy de lo nuestro. De hecho, los politólogos que tratan este tema creen, a lo mejor les puede parecer pesimista, que lo que va a pasar de verdad es que se van a reforzar los nacionalismos y en lugar de hacer cesiones de esa soberanía sobre el paisaje, por ejemplo, que a mí me parece absurda, que un país pueda, por ejemplo, acabar con todos sus bosques y no pase nada, yo creo que ningún país puede tener soberanía absoluta sobre su paisaje. Bueno, pues muy lejos de eso es posible que los populismos, que son muy claritos y que
a la gente le atraen porque lo primero es lo suyo, refuercen la idea de que nosotros te vamos a conseguir el agua, nosotros te vamos a conseguir el gas y allá los demás que se las apañen. Esa es un poco la idea americana. Tiene posicionamiento cerca de todos los grandes abastecimientos de agua y todo el mundo lo sabe, dispuestos a que en el momento en que haya necesidad, ahí están ellos para coger los primeros. Lo mismo pasa con el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los politólogos, algunos de ellos dicen que lo que va a haber en el futuro es una guerra de naciones por los recursos y un reforzamiento de los nacionalismos energéticos, lo cual sería terrible, porque que sepan ustedes que la Unión Europea importa el 53% de su energía de fuera. No estamos nosotros como para guerras energéticas. Madrid, por ejemplo, en un día se quedaba a cero, porque todo lo que tiene le viene de fuera prácticamente. Entonces, ojito con los nacionalismos energéticos y ojito con esos individualismos y esos populismos. ¿Cómo se combatirían? Con el diálogo y con la democracia, con mucha más democracia. Cuando digo democracia digo debate, digo deliberación colectiva ciudadana, participación, conocimiento, información y más capacidad de decisión. Porque es verdad que sobre el cambio climático casi nadie sabe nada. Y eso lo he ido comprobando durante 15 o 20 años dedicándome a esto. Creemos que sabemos mucho, pero por ponerles un ejemplo, el otro día el portero de la casa de mi hermana le dice: ¡ay, hija, si es que ya lo dice no sé quién! ¿Eso que dicen? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? El apocalipsis del clima. A ver, este señor, no crean ustedes que es alguien como pudieron ser mis padres, que por la guerra tuvieron que dejar los estudios. Es un señor que habrá estudiado hasta el bachillerato. Y es un señor que verá la tele y verá la radio. La gente tiene como una ligera idea de que la cosa se está calentando y se está poniendo mal, pero no sabe lo suficiente. Por lo tanto, creo que hace falta una mayor ilustración, mayor deliberación y mayor debate entre las personas, las instituciones, los países, etcétera, etcétera. A mí me gustaría oír a gente de la sala. Sí. Sí, yo creo que, parece? Vamos, cuando quieran, yo creo que podemos empezar un turno así de reflexiones, intervenciones. Tú lo manejas. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a la ponente, porque creo que centró muy bien el tema. Y hay dos cuestiones que simplemente quería plantear. Una que está relacionada con la divulgación de la ciencia, que en definitiva es también lo que traemos aquí, ¿no? Porque el cambio climático en definitiva lo conocemos por la ciencia y hay una manera de comunicarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajé muchos años en divulgación de la ciencia, estoy hablando un poco de mi experiencia, ¿no? En principio partíamos de una visión un poco ingenua, que lo fundamental era los contenidos, desarrollarlos muy bien, que quedaran muy claros y que la gente de alguna manera participaría de ellos, ¿no? Cada vez me estoy dando cuenta de que cuando la ciencia implica comportamientos personales, va a suponer un cambio en comportamientos personales, en cosmovisiones, no llega, es absolutamente insuficiente, ¿no? Entonces tengo que decirlo, cada vez me resulta más difícil decirlo, pero cada vez lo acepto más, las emociones, ¿no? Y las emociones es una especie de aprendiz de brujo, ¿no? Porque hay que utilizarlas, hay que usarlas, pero ¿hasta dónde? ¿no? Porque hay un momento que como científicos nos parece que se está simplificando, se está totalmente desenfocando muchas veces los problemas, aunque sabemos que es un camino absolutamente necesario que hay que recorrer, ¿no? Entonces, un poco quería plantearle, bueno, son dos cosas. Una, esta paradoja, ¿no? que la ciencia necesita de las emociones, de la participación, sí, por supuesto de la democracia, todo lo que quiera, pero que al mismo tiempo nos da mucho miedo liberar, digamos, esa fuerza. Lógico, ¿eh? Sí. Otra cuestión es mucho más concreta, es que ese ejemplo que ponemos siempre, que lo citó vamos a ver, el contertulio, en el sentido de que
el ozono, eso fue un éxito realmente del principio de precaución, porque no se sabía en ese momento todavía cómo era la química de la atmósfera, pero yo creo que aparte de que fue un éxito del principio de precaución, había también, creo, a nivel mundial, una especie de moral colectiva, digamos, superior a la que tenemos hoy, ¿no? Bueno, la moral es una cuestión sobre todo personal, pero yo creo que así, aunque sean simplemente como ideas, se puede hablar de una moral mundial, colectiva, etc. Yo creo que en esa época, en los años 80, que fue cuando se empezó a plantear el problema del ozono, había como más facilidad para desarrollar acuerdos internacionales, colaboración entre países, etc. Creo que este momento es un momento muy pesimista desde ese punto de vista, ¿no? Es por lo menos mi visión, ¿no? Y las posibilidades son menores y más difíciles precisamente por, vamos a decir, la política que tenemos o que somos incapaces de cambiar, ¿no? Sí. Respecto a lo del aprendiz de brujo, es verdad, las emociones son, yo creo que necesarias, pero hay que saber manejarlas, y en ese sentido, claro, un periodista o un científico no es necesariamente un psicólogo que sepa cómo transmitir las cosas sin crear el efecto contrario de lo que quiere producir, que se puede crear. Yo les cuento que tengo un pariente que no ha leído ni uno de mis libros porque cae en depresión. O sea, dice, yo ya sé que todo está muy mal, ya me lo explicas tú en 2 palabras, pero yo no puedo soportar esto, ¿no? Y de verdad que cuando alguien tiene una empatía muy exagerada, tampoco le puedes dar una sobredosis, porque le puede paralizar. Esto me recuerda al mismo problema que tenían los médicos y que siguen teniendo sobre cómo dar malas noticias en medicina. ¿Cómo le dices a alguien que tiene un cáncer que es terminal, pero al mismo tiempo no le dices usted se va a morir, va a durar 2 telediarios? Que hay alguno bruto que se lo dice casi así, ¿no? Pero realmente no sería la idea. Entonces, yo creo que hay que trabajar, yo creo que interdisciplinarmente en la divulgación científica. Y le voy a poner un ejemplo muy bonito, porque a mí me parece que lo hizo muy bien, y es Rachel Carson, y aquí Juan lo ha traducido al gallego, Su primavera silenciosa, ¿no? Bueno, Rachel Carson era una científica que además era poeta, porque ya saben ustedes que las norteamericanas tienen esa opción del college en que pueden estudiar literatura y ciencia, ¿no? No como aquí, y tenía esas 2 pasiones. Cuando uno se lee sus libros sobre los océanos, como yo me he pasado estos últimos tiempos leyendo, que son la poesía más maravillosa, junto al conocimiento más estricto de cada criatura marina, de las corrientes térmicas de los mares, de por qué las olas suben, por qué bajan, por qué esto, por qué lo otro. Y cuando con esas palabras tan elocuentes y tan bien formuladas te dice, quizás llegue el día en que no tengamos ya playas, ¿no? Ella murió en el 64 y dice, puede ser que nuestra generación llegue a quedarse sin playas por las subidas del mar. ¿Qué sería si Rachel Carson viviera hoy? Esa mezcla, yo la veo paradigmática en esa mujer de emoción y ciencia, es un equilibrio muy difícil, pero ahí tenemos que ir, no me cabe ninguna duda. Y la segunda pregunta era, a ver que me acuerde, porque de la moral colectiva estoy de acuerdo con usted, porque creo que las 2 guerras mundiales, no hay mal que por bien no venga, quizá fortalecieron la idea de que teníamos que recordar lo pasado, no había que volver a ciertas cosas o formas de totalitarismo en concreto, y por tanto sí que es verdad que se fortaleció algo, eso de la ética cívica, la moral de los derechos humanos. No es baladí que se crearan los derechos humanos, la lista en el 48 y todo fuera, digamos, increciendo, pues posiblemente también con el abandono de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y hoy que tenemos una vuelta de los populismos, yo diría que casi ya de los totalitarismos, y parece que la lección no nos ha servido de mucho. Yo cuando estudiaba la carrera no me imaginaba que iban a aparecer de repente tantos neos de todo tipo en Europa y obteniendo tantos votos. Yo decía, si hemos tenido hace nada a Hitler, ¿cómo es posible que esto vuelva a pasar? Pues tendremos que pensar qué ha ocurrido
para que la memoria se nos haya debilitado tan pronto, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con usted en eso. Bueno, un pequeño apunte sobre esta cuestión, simplemente que sí que me parece muy oportuna, ¿no? De hecho, estos días consultaba en las redes, hay una iniciativa de varios medios de comunicación a nivel internacional, Covering Climate Change, que acuerda una serie de criterios, ¿no?, sobre la publicación de las informaciones teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿no?, de que las informaciones sistemáticas de carácter técnico, frío y además negativas probablemente no generan cambios y además incluso lo que generan a lo mejor es precisamente, bueno, pues la inacción derivada de que total, vamos, por mis pequeñas acciones el drama ya está ejecutado, no impulsa los cambios, ¿no? Y también dentro de esas iniciativas vinculadas un poco a esta idea de la emoción para la comunicación científica, se ha publicado un manual que creo que se llama el Manual de la Incertidumbre, en donde precisamente incide en esta idea, ¿no?, de intentar que la información científica vinculada al cambio climático esté vinculado a experiencias personales, ¿no? En fin, pues un fenómeno climático extremo, pues a lo mejor la definición de los hechos no mueve, pero sí la vinculación con una historia personal vinculada con eso, ¿no? Que es cierto que seguramente es difícil encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Pero bueno, hay movimientos interesantes, ¿no?, un poco para modificar esa comunicación en el sentido de, bueno, pues de vincularlo con la emoción y generar, pues, esa difícil empatía que puede surgir de la distancia, ¿no?, que realmente es algo que quizás no está en nuestra naturaleza, ¿no? Sí, pero luego, por ejemplo, hay un animalito que nos sacan en televisión por ahí y todos, ¡ay, pobre animalito! Y en realidad millones de personas huyendo de desastres naturales que no nos afectan. O sea, que es muy curioso esto de la empatía y cómo se nos presenta, ¿no? Sí, enhorabuena por la interesante disputa que tenéis para comunicar y bajar a la tierra esta problemática. Ya lo has contestado, pero quería nuevamente volver a poner en relación la situación que estamos con el cambio climático con la posguerra. Porque en la posguerra lo que ocurre, sobre todo en territorio alemán, se han vuelto en libros, reflexiones para saber de quién es la culpa, quién es el responsable. Y estamos un poquito en esta situación, lo que pasa que dices tú que no pensábamos que teníamos que volver otra vez ahí. Estoy pensando en la culpa alemana de Jaspers, estoy pensando en los libros de Hannah Arendt, estoy pensando en cantidad de libros de escritores alemanes que podían decir mea culpa. La segunda pregunta es mucho más concreta y menos filosófica. ¿Por qué razón no hemos tenido los españoles una participación más fuerte en la cumbre de París? Independientemente de que algún primer ministro o algún presidente del gobierno haya dicho que tenía un primo en Sevilla y que eso era una tontería y que no valía para nada. Gracias. Sí, bueno, en la dinámica de las relaciones internacionales ha habido cierto cambio, ¿no? Vamos, yo no soy especialista en Derecho Internacional Público, pero sí que ha habido desde los años 90 un cambio de dinámica, ¿no? La Unión Europea en los años 90 bueno, ha tenido un protagonismo muy importante a partir de esos años en un poco liderar a nivel internacional bueno, pues la apuesta por una reducción de las emisiones con compromisos vinculantes y también el apoyo a los países en vías de desarrollo, ¿no? De hecho, realmente ha tenido un protagonismo muy importante en esos primeros 10, 15 años de política climática más intensa, ¿no? A partir de la cumbre de Copenhague y que se plasmó definitivamente en la cumbre de París, cambió en cierta medida la dinámica de una multilateralidad a una multipolaridad, es decir, que más que acordar de forma conjunta, y la Unión Europea ahí tenía un protagonismo muy relevante, en Copenhague y sobre todo con el reflejo que ha habido en París, se ha pasado a negociación entre actores, ¿no? Pues Estados Unidos rompió la baraja de Kioto y a partir de Copenhague se juntó con China para llegar a un acuerdo y la Unión Europea ha quedado en cierta medida relegada un poco de ese proceso, ha perdido protagonismo a nivel internacional y con ello también España, porque las negociaciones en el ámbito internacional las realiza directamente la Unión Europea, se acuerda a nivel interno el objetivo de reducción de emisiones que se lleva a las cumbres internacionales, se acuerda el reparto
de contención de emisiones de los diferentes países, pero el protagonismo en las negociaciones los lleva la Unión Europea y un poco esa es la situación actual, una Unión Europea que ha perdido fuelle frente a nuevos actores internacionales como es los Estados Unidos, que se ha desvinculado un poco de Kioto y ha marcado la pauta en el Acuerdo de París, y China, la India, Brasil, Sudáfrica, que han creado un polo de negociación en donde la Unión Europea no ha tenido especial protagonismo, ¿no? Y eso, bueno, es preocupante porque dentro del ámbito de los países desarrollados la Unión Europea es la que está haciendo apuestas más serias y lo lleva haciendo desde hace 30 años. Es cierto que siempre condicionado a esa confianza en que los demás actores cumplieran con objetivos similares, ¿no? Esa es un poco la realidad internacional en este momento, ¿no? Yo quería preguntaros lo siguiente. Me pareció deducir de alguna forma, sobre todo de tu intervención, Juan José, que la solución pasaría, por lo menos en parte, por medidas coercitivas. Es decir, que en algún momento alguien nos tendrá que decir usted no puede hacer más de 5.000 kilómetros al año en avión o no puede usar más de 200 litros de agua al mes, o ya me entendéis, ¿no? Y entonces me pregunto cómo podemos combinar esto, que a todas luces formaría parte de la solución del problema, o que es algo, digamos, viable y relativamente fácil, ¿no? En cierta forma, relativamente inminente, porque, bueno, la investigación científica, pues sí, va a contribuir, pero no sabemos muy bien cuándo. ¿Cómo podemos combinar el abordaje moral que tú has hecho del asunto con esto, ¿no? Es decir, con esta solución? Es decir, ¿hay alguna forma de asumir esa solución coercitiva con un enfoque moral que es más efectivamente individual y de alguna forma abstracto y que implica una serie de condiciones que igual el contexto coercitivo anula? No sé si me explico. Me gustaría pensar un poco sobre esto. No, fíjate, yo creo que toda visión moral de la libertad implica unos límites, todos lo tenemos claro. No se puede pensar la libertad sin límites, es imposible, porque entonces perdería yo misma la libertad si no tuviera límites, ¿no? Y si alguien considera que yo le tiro a Juan José toda la basura cada día de mi casa a su jardín, nadie tiene que decirme nada porque soy libre, se extrañaría mucho, ¿no? Tú me dirías, oye, Carmen, no tienes ningún derecho a echarme basura. Pero ¿y si la basura que le echo no es basura de la de casa, orgánica o como sea, sino emisiones de gases invernadero? ¿No me puede decir también, oye, Carmen, que no tienes derecho? Cuando decimos coercitivas no decimos que haya un poder desde arriba que nos esté poniendo coacciones, porque eso yo tampoco lo querría, ¿no? Y de hecho sí que se está proponiendo y de forma cada vez más fuerte. Los neojovesianos, y podría citarte nombres de filósofos que hoy están defendiendo eso, defienden hasta ejércitos climáticos y medidas de arriba abajo, coercitivas, para que la gente cumpla lo que tiene que cumplir. No, yo me refiero a democracia, más democracia, es decir, la libre libertad de los individuos, puesta a deliberar con los demás, a de crear leyes en forma cooperativa, es decir, consensuadas por todos y a nivel global, que suponga una forma de coacción mutua y libre. ¿Puede parecer utópico? No. Si no nos parece utópico el que yo no le pueda tirar a él la basura, porque vivimos en un mundo civilizado, tampoco tiene por qué ser tan utópico que no le pueda yo tirar la basura a un niño somalí con mis emisiones. Creo que podríamos llegar a un acuerdo. Yo creo que hay cierta combinación, ¿no? De quizás las medidas coercitivas no son la única vía, ¿no? De hecho, yo creo que hay un recorrido, ¿no? Para conseguir otro tipo de medidas de incentivo, incluso meras herramientas para ejercer esa ética ecológica, ¿no? Por ejemplo, con relación al mercado, ¿no? Hay mucha falta de transparencia e información sobre las características, sobre las implicaciones climáticas, ¿no? De los productos que consumimos. Yo creo que como consumidores podemos ejercer un voto que
que marca, ¿no?, como el ámbito político, pero el problema es que la transparencia del mercado no es suficiente, ¿no? Faltan etiquetas, falta información sobre huella de carbono, falta indicación sobre cuál es el coste del ciclo de vida del producto. Todo eso, como consumidor, en el momento que desarrollemos o estamos desarrollando una ética ecológica, si no disponemos de esa información, va a ser difícil, ¿no?, más allá de la intuición, que la podamos ejercer de forma adecuada. Por eso que yo creo que hay instrumentos que permiten, más allá de la coerción, pues que el ciudadano responsablemente pueda contribuir, ¿no?, a esos cambios, ¿no? Hay otras herramientas que hoy en día se están utilizando por objetivos distintos, que no son coercitivas, los subsidios, ¿no? Bueno, pues, las medidas de fomento, las subvenciones. En el año 2008 hubo un compromiso del G20 para eliminar las subvenciones. En 2018 hubo 526 billones de dólares en subvenciones a los combustibles fósiles, ¿no? Pues esas medidas de fomento, de incentivo, de primar públicamente comportamientos ciudadanos que van en la línea de interés público, pues se podría destinar quizás más hacia comportamientos de ese tipo, sostenibles, ¿no? Y después hay herramientas que los ciudadanos no tienen. Pues, ¿no? Hoy en día no tenemos las herramientas, quizás en España algo más, pero hay muchos países en donde los ciudadanos no pueden acudir a los tribunales para exigir la protección frente a la inactividad de los estados que permanecen inactivos, generan unas condiciones de vulneración de los derechos fundamentales que no generan el contexto adecuado para su protección a nivel internacional, obligación del derecho internacional. No hay mecanismos adecuados para poder, como ciudadano, exigir una acción debida a los estados. Empieza a haber algunos movimientos para exigir vía jurisdiccional, y hay un caso reciente en Holanda donde se anuló un plan de reducción de emisiones, obligando al Estado holandés a incrementar esa contención a un 25%, ¿no? Bueno, empieza a haber experiencia. Bueno, yo creo que la vía coercitiva es necesaria, sobre todo a nivel internacional. Si no hay la expectativa de poder ser sancionado por un incumplimiento, no se dan las condiciones de confianza para que la negociación internacional pueda avanzar. Vamos, yo creo que ahí, en fin, podemos seguir haciendo reuniones durante 30 años más, pero es un poco ilusorio pensar que con este esquema podemos avanzar. Y a nivel más interno, ciudadano, la vía de la ordenación, de la coerción, seguramente tendrá su protagonismo, pero es cierto que eso requiere la aceptación de las medidas. Cuando hay un derecho ambiental que establece obligaciones, pero no se acompaña a la sociedad para que adquiera la conciencia de la importancia de ir por ese camino, las medidas coercitivas no suelen funcionar si no hay aceptación social o empresarial de ese tipo de soluciones, y la prueba es el derecho ambiental. Vamos, tenemos un grupo de normas ambientales desde los 70 que es hiperintenso. ¿Cuál es el problema? Que el nivel de cumplimiento es muy reducido. Vamos. Sí, pero yo voy a cosas más prosaicas, porque, por ejemplo, la cuestión de las bolsas de plástico, lo bien que ha funcionado, y es una medida coercitiva, en cierta forma, o sea, penalizo económicamente el uso de bolsas de plástico, y la ciudadanía está respondiendo muy bien, todas las cadenas de supermercados dicen que está descendiendo, tal. Las manzanas, o sea, tú vas ahora a un supermercado Gadis en Galicia y hay 4 clases de manzanas. Unas vienen de Chile, otras vienen de Austria, otras vienen de no sé dónde y otras vienen de España. Bueno, pues penaliza las manzanas, que no tiene ningún sentido que haya manzanas de Chile en los supermercados gallegos, punto. O sea, o no las traigo, o si las tengo que traer porque me obligan los tratados de libre comercio y demás, pues las penalizo. A ese tipo de cosas, a ese tipo de medidas me refiero. Entonces, ¿hasta qué punto ahí toda esta cuestión de la libertad y la decisión ética del individuo queda de alguna forma anulada o bloqueada o alienada por las medidas coercitivas que pueden ser soluciones de emergencia a un problema en el que, como tú bien sabes, o sea, el tiempo juega en contra, no es algo que podamos dilatar las soluciones. Yo creo que hay un autor... Y me preocupa ahí esa especie de contradicción. Hay un autor inglés, Brian Barry, que yo creo que lo decía muy bien cuando definía la sostenibilidad como una X que permite a cada individuo desarrollar libremente su proyecto de vida, ¿vale? Si queremos que un país sea sostenible, tiene que ser un país suficientemente diverso y, en fin, próspero, como para que tú puedas elegir ser filósofo, ser no sé qué, pintar, correr o subirte a un árbol. Pero si no tienes árboles... O comer manzanas de Chile. Claro, no, porque, a ver, proyectos de vida, para que tú puedas tener el proyecto de vida,
necesitas un marco de limitaciones donde entra que a lo mejor no puedes comer manzanas de Chile. Entonces tenemos que entender el proyecto de vida no de forma superhumana, manzanas de Chile todo el tiempo y piñas y aguacates del otro lugar del mundo y veraneo por todos los sitios del mundo y me compro 4 piscinas. Si tú quieres de verdad que tu hijo tenga la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida en una tierra que es limitada y con recursos escasos, quizás hay que poner límites a lo que llamaría Henry Xu emisiones de lujo. No emisiones de necesidades, sino de lujo. ¿Qué necesidad hay de comer manzanas de Chile? Es un lujo. Entonces, quizás debemos acostumbrarnos a pensar en que si queremos realizar, repito, nuestro proyecto de vida, a lo mejor ciertos lujos hay que ponerlos entre paréntesis. Pero tendremos que querer todos, tendremos que estar informados y querer todos, saber lo que nos jugamos. El elemento político es muy importante, el elemento político ciudadano, ¿no? Porque realmente el ejemplo que ponías es muy bueno, ¿no? Pero el problema es el contexto jurídico que se deriva de unas políticas. El contexto jurídico actual hace imposible una medida como la que planteas, ¿no? La prohibición de la importación de un producto. Ahora, el centro, sobre todo en los últimos 10 años, con la crisis económica, ha habido desplazamiento de las políticas ambientales, ha habido una simplificación de la normativa ambiental con alguna regresión, y lo que ha habido es un reforzamiento de las políticas de libertad económica, liberalizando la actividad, ¿no? Y el contexto imposibilita ese tipo de medidas, de restricciones de la libertad económica sobre la base de razones ambientales en algunos ámbitos, ¿no? Como esa decisión que planteas tú sería inviable en el derecho comunitario actual. Por eso que el cambio viene de la política y la política viene también de lo que los ciudadanos votan y todo eso. Pero la economía ecológica, que no ambiental, y tenemos a los mejores economistas ecológicos en España, de los más famosos del mundo, que tenemos a casi media docena bien famosos, cambia el asunto por completo. Al aliarse con la termodinámica y con la física y poner precio a la destrucción del planeta, todo cambia sin necesidad de coerción. Es que resulta que a lo mejor las manzanas de Chile serían inusitadamente caras, sería imposible para nadie, pero ni para un jeque árabe. Bueno, quiero felicitarte por tu intervención, me ha parecido muy interesante. Creo que ya quedan pocas cosas por preguntar. Vamos a ver, la apelación moralizante que yo he percibido de tu intervención me parece magnífica. Estamos tratando, evidentemente, de comportamientos presuntamente cívicos o incívicos, ¿no? Claro, lo que pasa es que precisamente como estamos tratando de comportamientos con personas, supuestamente, eso requiere pues unos condicionantes, unas limitaciones, etcétera, etcétera, que es difícil de implementar como no sea a través de la vía. Mantengo la tesis de una intervención anterior, le venía yo sosteniendo desde la intervención de la ponente. Lo que pasa es que, bueno, por las circunstancias de que alguien pregunte antes, pues quedó postergada, ¿no? Que es el tema de la punición, del castigo por las infracciones. Pero bueno, voy a ir a otro par de temas muy concretos, porque eso creo que ha quedado suficientemente tratado por los dos asistentes a la mesa. Es el tema del desconocimiento, precisamente del tema del cambio climático. Es decir, hay una idea bastante extendida de la necesidad del cambio climático, del concepto, etcétera, pero de lo que hay es una idea muy deletérea precisamente de las soluciones, ¿no? Es decir, ese precisamente enlaza directamente con el tema político. Entonces la pregunta, un poco periodística, sería, de la experiencia que tú tienes de asistencia y seguramente participación como ponente a foros de esa naturaleza, de ese tipo tan específicos, ¿encontrabas en el auditorio políticos, por ejemplo? ¿Tenías preguntas después en las intervenciones de políticos interesados en el tema? ¿Has percibido de alguna manera interés por parte de políticos ejercientes o presuntamente ejercientes de todo este tipo de cosas? Yo creo que la opinión, pues me temo que la contestación va a ser negativa, ¿no? Después, respecto de la comunidad internacional, de la legislación internacional, yo asistí hace una semana
a unas charlas de un representante de la Unión Europea aquí en Santiago, que vino a hablar un poco de la futura política, de la política que va a llevar la nueva Comisión, como sabemos, pues encarnada por la alemana von der Leyen, ¿no? Y bueno, pues dio unas pinceladas que de alguna manera pues intuyen que el tema del medio ambiente, englobando en eso el cambio climático, etcétera, etcétera, pues van a tener cierta perspectiva. Desde mi punto de vista, la opinión pues es negativa, es decir, creo que como estamos tratando de personas, de seres humanos en el fondo, y de gobiernos que no se preocupan suficientemente por el tema, precisamente porque están implicados en la parte negativa del tema, en fin, yo tengo una visión muy negativa. ¿Sí? Creo que tu intervención ha sido magnífica, pero la conclusión que yo extraigo, aunque ya a priori la tenía ya preestablecida, confirma esa sensación negativa. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pues mire, yo le voy a decir la verdad. Mi visión es tan negativa como la suya, seguro. Lo que pasa es que mi obligación como profesional es, como dice un amigo mío, salir llorada de casa y hacer creer a todo el mundo y hacerme creer a mí misma que podemos todavía hacer algo, porque podemos. Entonces, también aquí voy a hacer casi una lectura feminista, que no se ofenda a nadie, soy feminista. El catastrofismo, dicen autoras como Braidotti, que es una feminista italiana, y la idea esta apocalíptica de las cosas es muy androcéntrica en el fondo, es muy de hombres. Si observamos el comportamiento, no digo por sexo, por evolución, por naturaleza, sino por cultura, por cómo nos han educado de las mujeres, porque quizás nos ha tocado históricamente sacar las castañas del fuego siempre, en la casa, en el hogar, con 4 cuartos, alimentar a los niños, etcétera, etcétera, es mucho de, pase lo que pase, yo tengo que cuidar a mis niños o tengo que cuidar a mis animales, vamos juntas, vamos unidas y, si podemos, con alegría. Yo esa lectura la saco y la hago mía. Y me gustaría pensar que por difíciles que fueran las cosas y por pesimista que sea yo, que soy más que nadie, si lo puedo asegurar, si queda un margen y queda de cambiar las cosas que queda, tenemos que actuar como si pudiéramos hacer otro mundo posible, crear otro mundo posible. Y oye, ¿quién sabe? Nunca se sabe. Por lo tanto, mi obligación es al menos intentarlo. Y además de su malestar sobre el particular, ¿no? Me dice si algún político me ha escuchado en cumbres, etc. Le diré que es minoritario el que un político te escuche atentamente, por lo menos. Es más fácil que te intenten utilizar, ¿no?, para ponerte en un cartel y que quede bien, ¿no? Pero, curiosamente, le diré que he recibido a veces llamadas de políticos a mi despacho, de estos que no salen a la luz pública, sino que hacen las leyes, ¿no?, y que están ahí trabajando codo a codo, y que ante una nueva ley ambiental me ha llamado por teléfono y me ha dicho, ¿y qué dices en este artículo que no te entiendo? Y nos hemos pasado una mañana entera debatiendo. Y al final le he tenido que ayudar yo a escribir una cosa de la que menos mal nadie se ha enterado, porque yo eso lo hago con todo mi corazón y toda mi alegría. Pero fíjese, nos empiezan a tener en cuenta. Y, por ejemplo, una cosa muy bonita, fui a México en noviembre, y que es el similar al consejero de Medio Ambiente de Aguascalientes, me oyó. Yo le dije que yo pertenecía a un consejo ambiental en Castilla y León, donde hay cazadores, ganaderos, ambientalistas, no ambientalistas, en fin, una sección muy amplia de la población, y me dijo que le diera los datos que iba a crear un consejo ambiental en Aguascalientes, ¿no? A veces la vida te da alegrías de estas, aunque sean minoritarias. ¿Has hecho seguimiento de si todo eso ha quedado plasmado? Sí, sí. Sí. La disputa que tenía que ver con, bueno, era un problema muy específico sobre animales, sobre poblaciones y ecosistemas, y cómo podía eso ser plasmado en una ley, y ha quedado plasmado. Ha quedado plasmado.
O sea que, y nadie se ha enterado, ¿eh? Estuve hablando con el señor toda una mañana, después le escribí una cosa, nunca apareció mi nombre en nada, ni quiero, por supuesto, pero de verdad, sí. No, yo con una cosa de estas ya me doy por contenta en la vida. Ya me parece extraordinario. Cuando yo estudiaba filosofía creía que nos leeríamos solo entre nosotros y gracias. Entonces, bueno, no son nuestro público más querido, ¿no? Pero sí, a veces hasta nos utilizan y nos citan. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, porque claro, si nos movemos hacia un gobierno global, nos movemos hacia el Gran Hermano, hacia 1984, hacia todas... Claro, la realidad es que esto termina siempre moviéndose hacia eso. Si por otra parte no hay medidas coercitivas y todo queda en promesas de lucimiento, en conferencias internacionales, por parte de gente que al final no son los que toman las decisiones, son simplemente los políticos que ponen la cara allí delante. Entonces, y que después no se cumplen. El año 2019 nosotros tenemos en los presupuestos del Estado la subvención al carbón. Cientos de millones de euros. Es decir, ¿cómo es posible que por otra parte estamos diciendo que eso hay que suprimirlo? Entonces, y la realidad son los 200 millones. Lo otro es, el papel lo traga todo. Sí. ¿No sería que lo que tenemos que buscar es cómo cambiar el modo de vida? Sí. ¿Cómo tenemos que buscar? Pero tenemos que buscar soluciones, por ejemplo, desde hace casi 50 años se ha planteado, con gran controversia, los límites del crecimiento. No debemos aspirar a dejar de crecer para desarrollarnos. Es decir, para desarrollarnos moralmente, éticamente, no deberíamos de pensar que hay países que llevan 25 años, y no cualquier país, con medidas de no crecimiento. Japón. Y no estamos hablando de un país en vías de desarrollo, no estamos hablando de un país no desarrollado tecnológicamente, no estamos hablando de cualquier cosa en el plano mundial. No podemos pensar en que de repente los recursos disponibles, emplearlos precisamente no en seguir creciendo, sino en buscar cambiar el modo de vida. Claro. Sí. Porque hay quien lo practica. Claro. Y le va bien. Y son 3% de paro. No estamos hablando de el 20% que hemos tenido hace pocos años en este país. Es decir, no estamos hablando de unos indocumentados, sino un país que tiene un pozo cultural mucho mayor que el nuestro, probablemente. No estamos hablando de... Entonces, es posible. Tendremos que buscar fórmulas, digamos, que nos permitan torpedear el sistema ese económico casi invencible que tenemos ahora. Pero yo no me creo que sea invencible. Es decir, ¿por qué ha habido, y hemos fracasado, ha habido movimientos hace pocos años, movimiento slow, que ciertamente iba encaminado en ese sentido y que solo ha producido risa en nuestro entorno, de decir, unos pobres diablos que quieren volver a las aldeas. Entonces, esa ha sido la respuesta de la sociedad. Pero tiene que haber medidas, digamos, que se puedan aplicar y
que se puedan aplicar ya, porque el problema es real. El ozono se actuó inmediatamente porque era un problema global, no porque fuera un problema intergeneracional como es este, pero sí era una cuestión que implicaba riesgo inmediato, riesgo sobre la salud humana. Es decir, afortunadamente empezó en la Antártida, pero estaba llegando a cubrir el sur, el hemisferio sur, la parte menos poblada del mundo, pero de todas maneras estaba Australia, y allí había ya un caso, una persona de cada 3 padecía un cáncer de piel, derivado precisamente de la radiación ultravioleta B que llegaba. Y ese fue el detonante, es decir, se cambió porque el miedo era que aquello llegara al hemisferio norte. Había ese riesgo inmediato de cuánto va a tardar esto en pasar, poquito. Y entonces se pusieron los medios. Y aquí no hemos sido capaces de transmitir que hay países que están desapareciendo. Sí, claro. Por la subida del nivel del mar en el Pacífico. Ya hay algunas islas que se han hundido. Entonces, claro, países. Y países que... Más pequeños, sí, con menos población, lo que queramos. Pero eso ya se ha producido. Pero ¿cómo ocurre lejos? claro. Hace una semana ocurrió una verdadera barbaridad en Galicia, una aberración de la sociedad. Pero hace poquito tiempo murieron 41 niños en un autobús escolar porque alguien les puso una bomba. Pero como era a 6.000 kilómetros de distancia de aquí, no ocupó... Y no era Nueva York. 3 líneas, no, claro. Porque Nueva York está lejos, pero eso sí nos No, lo claro, hubiéramos tragado. era Sana en el Yemen. Claro. ¿Y quién era además, quién era el fabricante de la bomba? Entonces, en sitio muy próximo no ha habido ningún muerto, pero se ha montado una bronca gorda estos días por el presunto fabricante de esa bomba, o de esas bombas que destruyeron una instalación industrial. Pero por aquello que mató a 41 niños, nosotros no hemos sentido ninguna pena por esos 41 niños, porque estaban allí, porque es un país pobre, porque no tenemos, me alegré mucho porque yo nunca hubiera encontrado esas palabras tan acertadas, de decir que no tenemos sentimiento de especie. No tenemos. No lo tenemos. Entonces, nuestra especie es lo que está a nuestro lado. Sí, pero el no resto nos sentimos, no nos sentimos. Entonces, ¿no sería posible cambiar el modo de vida, pero ya, y el modo de los sistemas? Porque algunos lo están haciendo, es decir, no es que esto ocurra, dices, es imposible. Tenemos que crecer el 3% todos los años. No más, porque tenemos inflación, y no menos, porque tenemos desempleo. Es que hay ejemplos reales que no se atienen a esa formalidad que se acepta como... No lo sé. Yo Sí. por eso lo pregunto. A ver, es que, Juan, dices dos cosas que aparentemente no van de la mano, ¿no? O sea, la primera es que quizás necesitamos un cambio de vida y la segunda es que hay que hacerlo ya. Y estas son dos cosas que parecen difíciles, a no ser que, por ejemplo, como dicen los cubanos, tuvimos que cambiar de la noche a la mañana. Nuestro mundo cambió casi de un día a otro, ¿no? El bajón energético fue brutal, ¿no? Bueno, los cambios de vida requieren tiempo. Por eso, yo siempre cuando hablo del cambio de vida, siempre termino diciendo, ya, pero es que eso lleva tiempo y no lo tenemos. Entonces, mientras tanto, necesitamos leyes, necesitamos cambios estructurales, institucionales, etc. Lo de Gran Hermano, no, de verdad. Gran Hermano es Google, es YouTube, no es una democracia global. Una democracia global, fíjate, es que, ¿por qué nos extraña tanto que haya un gobierno en España
y no nos extraña nada, o sea, quiero decir, cuando antes había reinos que luchaban entre sí y logramos que hubiera al final un gobierno nacional, bueno, con todas las ideas que podamos tener sobre si queremos que haya un gobierno nacional, no me meto en ese lío. Lo que quiero decir es que ¿por qué nos parece que a nivel nacional está bien que haya un gobierno y a nivel global nos parece gran hermano? No, yo creo en la democracia global, pero la democracia entendida como yo la quiero entender, es decir, con todas las garantías de libertad. Lo demás no me sirve. Entonces yo creo que igual que se puede dar a nivel nacional, se puede dar a nivel global. Y nadie ha demostrado que no se pueda, además. Ni ha dado, yo creo que a mí no me convence ningún argumento contra el cosmopolitismo. No, ninguno de los argumentos me parece invencible o fatal, letal, quiero decir, no lo veo. Creo que sería posible, igual que existen democracias más locales. Y habría que combinar como las capas de cebolla, democracias a nivel local, la gallega, la española, la europea, la global. Eso es lo bonito, ¿no? Lo que llaman los ambientalistas lo local. Al mismo tiempo que te preocupas de lo local, te preocupas de lo internacional. Y lo del cambio de vida, repito, necesitamos cambiar hacia el decrecimiento. El PIB no es un acertado modelo de crecimiento. Dense cuenta que la prostitución, la destrucción de un río para que después vinieran a limpiarlo, etcétera, aumentaría el PIB. Y aumenta el PIB, de hecho, ¿no? Que se quema un bosque y tienen que ir los bomberos, aumenta el PIB. Para mí el PIB no es una medida de desarrollo. Por lo tanto, claro que de crecimiento, sí. Creo en el decrecimiento, pero habría que explicar primero qué es el decrecimiento y tú lo has explicado muy bien con ese ejemplo. Vamos, lo has no explicado, pero has puesto un ejemplo que señala que no significa que nos muramos de hambre. Eso no es decrecimiento. Sí, yo creo que la reflexión que has hecho es muy oportuna y de hecho creo que hay que reflexionar sobre esta cuestión precisamente, ¿no? Porque una de las cuestiones que hemos comentado y que yo estamos de acuerdo que la información y la comunicación y la formación sobre el cambio climático es un elemento importante, ¿no? De hecho, había las encuestas que comentábamos antes de iniciar la intervención, en donde vinculaba que la población con mayor formación, con mayor información sobre el cambio climático tenía un mayor nivel de conciencia sobre la problemática, ¿no? Y a medida que la población era más mayor y tenía menos formación, pues ese nivel de conciencia se reducía, ¿no? Por eso la formación creo que es muy importante. Pero también, claro, cuando a través de los medios de comunicación o de otras vías formamos o informamos a los ciudadanos sobre esta problemática y lo que representa y las soluciones que tenemos que adoptar, claro, hoy en día las políticas de la Unión Europea, que decía antes que son una referencia, aunque al final siempre acaban compensadas por la inacción de otros países, lo que es cierto es que se basa en la solución climática. Uno sigue los documentos, la solución tecnológica. Los documentos de la Unión Europea proponen una solución tecnológica. Mantengamos el mismo modelo de desarrollo socioeconómico, pero tendamos a generar mercados con productos de características ecológicas. Pero el modelo de fondo no cambia, el modelo de consumo, el modelo de consumismo de la sociedad actual simplemente se orienta, es como una readaptación del capitalismo, ¿no? a las circunstancias. Por eso que esa reflexión es muy oportuna, porque realmente la solución que recibimos y las políticas más ambiciosas se basan en la solución tecnológica. Y la solución tecnológica, las pruebas las tenemos, lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Un coche de hace 30 años, un Renault 5, emitía, vamos, no sé, a lo mejor como, ¿cuántos? 10 coches de los que hay ahora, o 15, o 20, él solo. Pero sin embargo las emisiones del sector de transporte se han incrementado exponencialmente, porque no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el uso, tiene que ver con los hábitos de consumo, con el comportamiento, con nuestras expectativas de vida, lo que queremos. Y por eso que creo que esa reflexión es realmente muy oportuna, porque el problema del cambio climático es un problema de fondo, insisto, y esta es la razón fundamental de que no hayamos avanzado como sociedad en este problema, creo, porque realmente eso hay que interiorizarlo y también asumirlo y adoptar también las políticas de reequilibrio social para evitar los costes de una decisión de ese tipo también, ¿no? Porque si cerramos el sector minero, si hay que cerrar, como dice el informe reciente de Naciones Unidas, las instalaciones de quema de combustibles fósiles, pues todo eso tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Y seguramente el éxito de las políticas ambientales, si no va acompañado
de no dejar atrás los costes colaterales, sociales o lo que ocurre en otros países, pues difícilmente podamos tomar decisiones correctas. No sé. Bueno. Sabemos que hay alguna pregunta perdida, pero tenemos que son horas, digamos, y bueno, pues disculpas as persoas que teñan a man levantada e que levan tempo agarrando para preguntar, pero son as 8, xa é 5 e solamente pues, podemos agradecer que o debate fora vivo e sobre todo as vosas intervencións. Gracias a...